Mi hermana agarró mis cosas sin permiso. Cuando exigí que me las devolviera, mi madrastra me atacó. No me quedé de brazos cruzados. Mis padres se divorciaron. El tribunal le otorgó mi custodia a mi madre, pero me quedé con mi padre por mis estudios. La casa grande donde vivimos ahora fue transferida a mi nombre después de que mis padres llegaran a un acuerdo. Después de que mi padre se volviera a casar, mi madrastra se mudó con su hija. La mocosa empezó a dar problemas, e incluso le pidió a mi papá que la metiera en mi clase con la excusa de que así podría cuidarla. Después de una pelea con mi madrastra y su hija, cambié la contraseña de la cerradura electrónica. Configuré el aire acondicionado central a 32 grados, y me fui a la casa de mis abuelos en el campo, llevándome todos los controles remotos de los electrodomésticos. Con el calor del verano en Sevilla llegando casi a los 40 grados, ellas quedaron atrapadas con la calefacción encendida cuando me llamaron. Yo estaba sentada en el sillón de mi abuelo, saboreando una sandía bien fría. Desde que mi padre se casó de nuevo, mi madrastra, Lorena, se mudó con su hija, Adriana. Nunca nos llevamos bien. Yo siempre fui la consentida de la familia. Todo giraba en torno a mí. Pero desde que Adriana llegó a nuestra casa, quería una parte de todo lo que tenía. Incluso intentaba tomar mis cosas como si fueran suyas. Escuché que el padre biológico de Adriana era un adicto al juego que vendió todo lo que tenía de valor en casa. Casi llega a empeñar a su esposa e hija para pagar sus deudas, así que se moría de envidia por la forma en que mi familia me trataba. El primer día en nuestra casa, cuando vio mi cuarto, el más grande de la casa, con la mejor vista, baño propio y un vestidor enorme, se aferró a mi padre con cara de víctima y dijo: «Papá Ricardo, qué envidia me da Valeria. Ella puede vivir en un cuarto tan grande. Nunca he tenido una habitación solo para mí en toda mi vida». Mi padre le dio unas palmaditas en el hombro con pena, y luego se giró hacia mí. «Valeria, ¿por qué no le dejas tu cuarto a tu hermana? Nunca ha vivido en una casa tan grande antes. ¿Y eso qué? ¿Es mi culpa que nunca haya vivido en una casa grande? ¿Por qué debería cederle mi habitación? Solo porque te llama papá Ricardo no significa que realmente seas su padre. ¿Por qué no se hacen una prueba de ADN? A lo mejor sí es tu hija de verdad». Antes de que mi padre pudiera responder, me giré hacia Adriana y le solté: «Te voy a contar algo. Esta casa la compraron mi papá y mi mamá juntos. Ahora está a mi nombre. Ya es suficiente que te deje vivir aquí con tu madre. Si no te gusta, ahí está la puerta». Al ver lo tenso del ambiente, Lorena se apresuró a calmar la situación. No necesitamos tu cuarto. La habitación de invitados está bien. Ya es más grande que cualquier lugar en el que hayamos vivido antes». Adriana se secó unas lágrimas que ni existían y asintió, siguiendo a Lorena hasta la habitación de invitados. Mis padres se conocieron en la universidad. Mi madre venía de una familia acomodada y siempre fue muy talentosa. Mi padre venía de un origen humilde, pero estudió mucho, por lo que mis abuelos maternos aprobaron su relación. Cuando mis padres se casaron, mi madre solo se dio cuenta después de que mi padre era débil, indeciso y un total hijo de mamá. Mi mamá creció en la ciudad, mientras que mi abuela paterna era analfabeta y muy tradicional, siempre intentando cambiar a mi madre. Así que la relación entre suegra y nuera siempre fue tensa. Mi padre siempre tomaba partido por mi abuela y esperaba que mi mamá cediera en todo. Por eso, mi madre decidió divorciarse de él. No fue hasta mi segundo año de secundaria que mi padre se casó con la madre de Adriana y ella se mudó a nuestra casa. Después del divorcio, mi madre se fue al extranjero para expandir su carrera. Mis abuelos maternos siempre amaron la vida en el campo, así que se mudaron allí después de jubilarse. Aunque legalmente estaba bajo la custodia de mi madre, seguí viviendo con mi padre para facilitar mis estudios. Valeria, Adriana es tu hermana. No deberías tratarla con tanta frialdad. Mi padre vino a regañarme después de que ellas se fueran a la habitación. Pasé las páginas del libro en mis manos sin siquiera molestarme en mirarlo. Mamá solo me tuvo a mí. No tengo ninguna hermana. Sabiendo cómo soy, mi padre solo negó con la cabeza y suspiró. Adriana fue transferida a tu escuela y estudiará en tu misma clase. ¿Podrías cuidarla un poco? ¿Está en mi escuela? ¿Quién está pagando la matrícula? ¿Tú o su padre? El colegio donde estudiaba era privado, con una educación excelente y un ambiente bastante agradable, pero no era nada barato. El padre de Adriana debía estar hasta el cuello en deudas y, obviamente, no tenía cómo pagar la matrícula. Y su madre ni siquiera parecía tener trabajo en ese momento. Tu tía Lorena consiguió un empleo y empieza mañana, así que ella misma pagará la matrícula de Adriana. Yo solo voy a cubrir sus gastos diarios. Después de todo, ahora estamos casados, y no parece correcto ser tan calculador con cosas tan pequeñas. Tu padre espera que lo entiendas, dijo mi padre. Asentí, dando a entender que estaba de acuerdo, pero mi mesada tenía que aumentar. Mi padre me dio una palmadita cariñosa en la cabeza y dijo:
No hay problema. Pensé que esta nueva hermana, aunque un poco molesta al principio, no sería un gran problema. Pero, después de unos días conviviendo con ella, empezó a pasarse de la raya. Aunque mi madre vivía en el extranjero, cada mes me enviaba regalos, sobre todo joyas y ropa. Siempre guardaba todo con mucho cuidado en mi habitación. Cada vez que abría un paquete nuevo, Adriana venía a fisgonear. Ya le había advertido que no entrara en mi cuarto sin permiso, y ella había aceptado obedientemente. Hasta que, un día de verano, por accidente descubrí una selfie que había publicado en sus redes sociales. Llevaba puesto un vestido de una marca de lujo exclusiva. Por coincidencia, era exactamente el mismo vestido que mi madre me había enviado por mi cumpleaños el año pasado. Cuando llegué a casa y abrí mi armario, efectivamente, el vestido ya no estaba. Durante la cena de esa noche, mencioné casualmente que había visto su foto y le pregunté, «Ese vestido tuyo es muy bonito. ¿Cuándo lo compraste?» Un pánico evidente cruzó su rostro. «Yo lo compré hace un tiempo. Solo lo tomé al azar mientras hacía compras», tartamudeó. «Ese vestido no es precisamente barato. ¿Desde cuándo tienes tanto dinero?» De repente, Adriana se enfureció y golpeó la mesa. «¿Por qué sigues preguntando? ¿No puedo comprar ropa? ¿Estás celosa porque tengo cosas bonitas?» «Solo pregunto porque perdí un vestido exactamente igual al tuyo», respondí con calma. «Tú pierdes tus cosas y me acusas a mí. Nunca entré a tu habitación», gritó, fingiendo indignación. Asentí lentamente. «Si nunca entraste a mi cuarto, entonces debe haber un ladrón en casa. El valor del vestido que perdí es suficiente para hacer una denuncia a la policía», dije, sacando mi celular para llamar. «¿Por qué estás llamando a la policía?» Yo solo pensé que el vestido era bonito y quise tomarlo prestado». Adriana intentó arrebatarme el celular, pero me esquivé. «¿Prestado? ¿Me pediste permiso? ¿Te autoricé? ¿Tomar algo sin permiso no es robar?», repliqué. «Estás exagerando. Solo lo usé una vez. Iba a devolvértelo». Adriana me gritó. «¿Dónde está el vestido? Devuélvemelo ahora». Extendí la mano hacia ella. A regañadientes, Adriana sacó un vestido arrugado de su mochila y me lo entregó. El vestido nuevo ahora tenía un enorme rasgón. Yo lo arruiné sin querer», murmuró con culpa. «Nunca usé este vestido. Costó 1.200 euros. Págalo», dije, colocando el vestido de vuelta en sus manos. «¿Cómo que más de 1.000 euros? Solo quieres sacarme dinero». Adriana saltó indignada al escuchar el precio. No me molesté en discutir. Fui a mi habitación, saqué el recibo y se lo entregué. Para mi sorpresa, Adriana me lo arrancó de las manos y lo hizo pedazos, tirándolo a la basura junto con el vestido. «Ahora ya no hay recibo. Tu vestido es solo basura. No voy a pagarte nada», dijo con una sonrisa victoriosa. El regalo de cumpleaños de mi madre, que ni siquiera había tenido la oportunidad de usar. Lo destruyó y encima lo llamó basura. Furiosa, levanté la mano y le di una bofetada fuerte en la cara. Adriana se quedó paralizada unos segundos antes de devolvérmela. Justo en ese momento, Lorena llegó del trabajo y nos encontró peleando en el suelo. Corrió para separarnos, pero, mientras fingía detener la pelea, aprovechó para pellizcarme varias veces en la cintura. Así que simplemente empecé a pelear contra las dos al mismo tiempo. Al ver que me estaba lanzando contra ambas sin dudar, Lorena también se metió en la pelea, jalándome del cabello mientras me insultaba. «Maldita mocosa, tu padre está de viaje de negocios, nadie puede protegerte ahora. Has sido tan arrogante con nosotras. Si no te doy una lección hoy, no me llamo Lorena». Sola contra dos, no tenía oportunidad. Aproveché el primer descuido y mordí con fuerza el muslo de Lorena. Gritó, golpeándome para que la soltara. Pero cuanto más me pegaban, más fuerte mordía, hasta que sentí el sabor de la sangre en mi boca. Solo cuando ambas me soltaron, aflojé la mordida y limpié la comisura de mis labios. Mientras corrían al hospital para que les vendaran las heridas, subí corriendo a mi habitación y empecé a empacar mis cosas. A la mañana siguiente, me levanté temprano, cuando Lorena y Adriana aún dormían. Programé el aire acondicionado central a 32 grados y guardé todos los controles remotos y llaves en mi maleta. Antes de salir, cambié la contraseña de la cerradura electrónica y cerré la puerta. La cerradura digital no podía abrirse desde dentro sin la clave. Con el calor de Sevilla rozando los 40 grados. «Que disfruten el día en casa», murmuré para mí misma. Después de hacer todo eso, arrastré mi maleta fuera de la casa. Mi cabello estaba revuelto y mi ropa rasgada por la pelea de ayer. Para salir del complejo residencial, tenía que atravesar un pequeño parque interno. Era la hora en que los ancianos hacían sus ejercicios matutinos. Vivíamos allí desde hacía años. Mis padres siempre fueron personas amables, y yo solía dar clases particulares a los niños del vecindario. Como sacaba buenas notas,
Muchos residentes me conocían. Caminé hacia la puerta principal, llorando. Pronto, alguien me detuvo. Dios mío, ¿no es la niña de la familia Álvarez? ¿Qué te pasó?, preguntó una anciana. Negué con la cabeza, limpiándome las lágrimas sin decir nada. La conocía. Era doña Manuela, del apartamento 301. ¿Dónde está tu padre? ¿Quién te hizo esto? Dímelo, mi niña. La abuela te va a defender, dijo, sujetando mi mano con ternura. Al escuchar el nombre de mi padre, lloré aún más. Extraño a mi mamá, sollocé. Con la conmoción, más vecinos se acercaron, preguntando qué había pasado. Entre sollozos, les conté todo sobre la pelea de ayer. Una anciana amable, al ver que no había comido nada, me dio 2 bocadillos. Ya no puedo quedarme en esa casa, me iré a casa de mis abuelos, expliqué, llorando. La vecina que me dio los bocadillos, doña Carmen, era famosa en la comunidad por ser chismosa, pero también muy generosa. Al escuchar mi historia, se golpeó la pierna con la mano y exclamó: «Sabía que esa mujer y su hija no eran buenas desde el primer día que llegaron. Nunca fueron amables cuando las saludé. Ahora veo que estaban ocultando su verdadera cara». Exacto. Las madrastras nunca cuidan bien a los hijastros. «Pobre Valeria», dijo otra vecina. Doña Manuela me peinó el cabello enredado, mientras doña Carmen fue a su casa a buscar un poco de yodo para desinfectar los arañazos en mi cuello. Cuando terminó, me puse de pie y agradecí a todos con una reverencia, diciéndoles que me quedaría con mis abuelos. Al salir del complejo residencial, aún alcancé a escuchar a las vecinas susurrando indignadas: «Esas 2 se metieron con la persona equivocada. Los chismes del vecindario las van a destruir». Justo cuando subí al taxi, mi celular sonó. Era Lorena. Rechacé la llamada y apagué el teléfono. El aire olía a café recién hecho y a pan tostado en la casa de mis abuelos. El calor sofocante de Sevilla ya se hacía notar a primera hora de la mañana, pero dentro de aquella casa de paredes gruesas y ventanas con cortinas pesadas, se respiraba un ambiente tranquilo, un contraste absoluto con el infierno del que había escapado. Tomé un sorbo de mi café mientras miraba el móvil en silencio. Desde que rechacé la llamada de Lorena el día anterior, no había vuelto a encenderlo. Sabía que, en cuanto lo hiciera, la tormenta caería sobre mí. No me equivoqué. En cuanto encendí la pantalla, el teléfono explotó en notificaciones, mensajes de mi padre, llamadas de números desconocidos y una cadena de WhatsApps de conocidos del barrio. El grupo de vecinas en el que alguna vez mi madre estuvo añadida ardía en comentarios. «¿Habéis visto lo que pasó en la casa de los Álvarez? Dicen que alguien manipuló la temperatura del aire acondicionado y eso provocó un cortocircuito. Esa mujer y su hija lo tenían merecido». Me llevé una tostada a la boca, intentando no reírme. Así que la casa no solo se había convertido en un horno, sino que además había habido un incendio. Abrí un mensaje de mi padre. «Valeria, ¿qué hiciste? No puedo creer que hayas llegado tan lejos. Lorena y Adriana están en el hospital. Necesitamos hablar». Rodé los ojos. Hablar. Siempre quería hablar cuando las cosas se salían de su control, pero cuando me dejó sola con esas 2 arpías, cuando permitió que me golpearan, cuando ignoró mis súplicas, ahí no quiso hablar, ¿verdad? Tomé el móvil y escribí un mensaje breve. «No tengo nada que hablar contigo. Llama a tus abogados, porque lo próximo que haré será recuperar lo que es mío». Lo envié sin dudar. Y luego, justo cuando estaba a punto de dejar el móvil sobre la mesa, otro mensaje apareció en mi pantalla. Era un número desconocido, pero el contenido me dejó helada. «Nos hemos quedado sin nada. Si piensas que esto ha terminado, estás muy equivocada. Lorena». Supe en ese instante que esto apenas estaba comenzando. Pulsé la pantalla de mi móvil con fuerza hasta que la pantalla se apagó. Las manos me temblaban de pura rabia. «Nos hemos quedado sin nada». ¡Qué ironía! ¿Acaso pensaban que yo iba a compadecerme después de todo lo que me hicieron? ¿Después de que intentaron robarme mi casa, mi herencia, mi dignidad? Si creían que el incendio era el final, es que no me conocían en absoluto. Respiré hondo y levanté la mirada. Mi abuelo estaba sentado frente a mí, removiendo el azúcar en su café con lentitud. Había visto todo. «¿Problemas?», preguntó sin apartar la vista de su taza. «Nada que no pueda manejar», respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Mi abuelo soltó un leve bufido. No me creyó ni por un segundo. «Sabes que puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», dijo finalmente. «Lo sé, pero no pienso quedarme de brazos cruzados mientras esa mujer sigue respirando el mismo aire que yo». Mi abuelo apoyó las manos sobre la mesa y me miró con detenimiento. Sus ojos oscuros, llenos de historias, parecían atravesarme el alma. «Valeria, no es solo una cuestión de venganza, es una cuestión de inteligencia, y la inteligencia siempre vence al odio».
No respondí. Ya tenía un plan en mente. Plan en Inside. Pasé la tarde en el despacho de mi abuelo, rodeada de viejos documentos y papeles que apenas entendía. La fortuna de mi familia no solo estaba en la casa que Lorena me había arrebatado. Había propiedades, inversiones, cuentas bancarias y, por supuesto, un testamento que mi madre dejó antes de marcharse al extranjero. Encontré lo que buscaba en una carpeta con bordes desgastados, el testamento de mi madre. Cuando lo abrí, mi corazón dio un vuelco. Toda la herencia debía haber estado bajo mi nombre y la supervisión de mi abuelo hasta que cumpliera la mayoría de edad. Pero de algún modo, mi padre y Lorena habían logrado cambiar los términos. «Hijos de puta», murmuré. «Lo son», afirmó una voz detrás de mí. Me giré sobresaltada. Mi abuela estaba en la puerta con los brazos cruzados. Me miró con severidad antes de avanzar hacia mí. «¿Qué piensas hacer, niña?» Apreté los dientes. «Recuperar lo que es mío». Mi abuela suspiró, pero no intentó detenerme. Sabía que ya no era una niña asustada. «Habla con Miguel», dijo, refiriéndose al abogado de la familia. Asentí. Era el primer paso para mi venganza. Esa noche, cuando todos dormían, encendí mi móvil de nuevo, solo para ver si mi mensaje había surtido efecto. Un solo mensaje de mi padre apareció en la pantalla. «No te enfrentes a Lorena, Valeria. No sabes de lo que es capaz». Reí para mí misma. «No, papá. Tú no sabes de lo que yo soy capaz». Al día siguiente, iría a Sevilla, y empezaría a destruirlos uno por uno. El tren con destino a Sevilla se sacudía suavemente mientras la ciudad se acercaba en el horizonte. Me apoyé contra la ventana, observando los campos dorados fundirse con el cielo anaranjado. La calma antes de la tormenta. En mis manos tenía una carpeta con todos los documentos que había encontrado en la casa de mis abuelos. El testamento de mi madre, las propiedades que estaban a mi nombre, las cuentas bancarias manipuladas. Respiré hondo. Era hora de recuperar lo que me pertenecía. El móvil vibró en mi bolsillo. «Miguel, dime que tienes buenas noticias», le dije al contestar. «Tengo algo mejor. Pruebas». Me incorporé en mi asiento. «¿Qué tipo de pruebas?» He estado investigando a Lorena y su historial financiero. La casa no es lo único que intentó quedarse. También manipuló a tu padre para vender algunas de tus propiedades y desviar fondos a una cuenta a su nombre. Apreté los dientes. Necesito documentos que demuestren eso. Los tengo listos, pero hay algo más. El tono de Miguel cambió. «Valeria, Lorena está desesperada. Tiene deudas, muchas, y gente peligrosa detrás de ella». Me quedé en silencio unos segundos, dejando que esa información se asentara en mi cabeza. «Entonces es el momento perfecto para apretar el cuello, ¿no crees?», murmuré con una sonrisa fría. «Ten cuidado. Lorena puede ser un animal herido, pero sigue siendo peligrosa». «Tranquilo, Miguel. Yo también lo soy». Colgué la llamada justo cuando el tren llegaba a la estación. Era hora de comenzar el juego. Sevilla me recibió con el calor sofocante de siempre, pero esta vez no me molestó. Caminé con paso firme hasta la dirección que Miguel me había enviado, una cafetería en el centro de la ciudad. Al llegar, lo vi esperándome en una mesa junto a la ventana. Su expresión seria me confirmó que la situación era aún peor de lo que imaginaba. Me senté frente a él sin preámbulos. «Dímelo todo». Miguel deslizó un sobre grueso sobre la mesa. Lo abrí y revisé los documentos con rapidez. Desfalco, lavado de dinero, deudas con prestamistas ilegales. Lorena está hundida hasta el cuello, dijo Miguel en voz baja. ¿Y Adriana? Lo mismo. Su vida de niña rica se acabó. No tienen dinero, no tienen contactos, y su única opción es seguir huyendo. Me reí sin poder evitarlo. Entonces vamos a hacerles la vida aún más difícil. Miguel me observó con atención. ¿Qué tienes en mente? Quiero que todo esto llegue a la prensa, dije, golpeando los documentos con el dedo. Quiero que todo el mundo sepa quién es realmente Lorena. Quiero que la sociedad la escupa como la basura que es. Miguel asintió lentamente. Conozco a algunos periodistas que estarán encantados de destapar esto. Sonreí. Perfecto. Me recosté en la silla, disfrutando mi café. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Pero justo en ese momento, mi móvil volvió a vibrar. Número desconocido. Lo deslicé para contestar. ¿Quién es? El silencio al otro lado me hizo tensarme. Y entonces, una voz que no esperaba escuchar rompió la calma. «Valeria». Era Adriana. Su tono no tenía rastro de arrogancia esta vez. Sonaba asustada. «Necesito tu ayuda». Me quedé en silencio, sin decir nada. «Por favor. Mi madre me ha abandonado. No tengo a dónde ir». Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. «Oh, Adriana, qué lástima». «Valeria, ¿sigues ahí?» La voz de Adriana sonaba desesperada. Nunca la había escuchado así. Me recosté en la silla, jugando con la cuchara de mi café.
Dejé pasar unos segundos más antes de responder. Sí, te escucho. Por favor. Su voz se quebró. No tengo a dónde ir. Mi madre desapareció esta mañana y me dejó sola en una pensión barata. No tengo dinero, no tengo nada. Así que Lorena la abandonó. No me sorprendía. Esa mujer era una rata que saltaba del barco antes de que se hundiera. Adriana sollozó al otro lado de la línea. Valeria, sé que me odias, pero somos hermanas. La ironía me hizo sonreír. ¿Ahora éramos hermanas? Después de todo lo que me hizo, después de robar mis cosas, mentir sobre mí, intentar quedárselo todo, ahora esperaba compasión. Adriana. Mi voz fue tan fría que sentí cómo se estremeció al otro lado. Déjame contarte una historia. Respiré hondo y continué. Había una vez una chica que tenía una vida perfecta. Tenía una casa, una familia, y todo lo que quería. Pero un día llegó una intrusa, y esa intrusa intentó quitarle todo. La respiración de Adriana se volvió más pesada. No es así. Ignoré su débil intento de defensa. ¿Y sabes qué pasó con esa intrusa, Adriana? Se quedó sola, se quedó sin dinero, sin familia, sin futuro. Porque eso es lo que le pasa a la gente que no sabe cuándo detenerse. Adriana empezó a llorar de verdad. Por favor. No. Corté la llamada sin dudar. Miguel me observaba desde el otro lado de la mesa, sin expresión en el rostro. No tuviste piedad. No se la merecía, respondí con frialdad. Me levanté de la silla, alisando mi falda. Vamos a terminar lo que empezamos. Miguel asintió y se puso de pie. Salimos de la cafetería, y justo en ese momento, mi móvil volvió a sonar. Otro número desconocido. Lo contesté sin pensar. ¿Quién es ahora? Esta vez, la voz era profunda y amenazante. Sé quién eres, Valeria Álvarez, y sé lo que le hiciste a Lorena. Me quedé en silencio. Más te vale tener cuidado. Algunas personas no olvidan ni perdonan. La llamada se cortó. Miguel vio mi expresión tensa. ¿Quién era? Apreté los dientes. No lo sé, pero parece que acabamos de hacer un nuevo enemigo. Guardé el móvil en mi bolsillo con calma, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Alguien me estaba vigilando. Miguel notó mi expresión tensa. Si alguien te está amenazando, tenemos que averiguar quién es. Asentí, tratando de pensar con claridad. Primero terminemos con Lorena. Luego, me ocuparé de esta nueva amenaza. Nos dirigimos a la oficina de Miguel, un edificio discreto en el centro de Sevilla, donde podía mover las piezas sin llamar demasiado la atención. Al entrar, él encendió su ordenador y abrió varios archivos en la pantalla. La prensa ya está publicando artículos sobre el fraude de Lorena, me informó, y según mis contactos, su nombre está en la lista de personas buscadas por la policía. Sonreí con satisfacción. Perfecto. Ahora no podrá esconderse por mucho tiempo. Pero Miguel no parecía tan convencido. Hay algo que me preocupa, dijo. El dinero que Lorena estafó no ha sido encontrado. Alguien la está ayudando. Mi sonrisa desapareció. ¿Qué quieres decir? Miguel se giró hacia mí. Las cuentas bancarias que usó para desviar fondos fueron cerradas, pero hubo transferencias recientes a una cuenta en el extranjero. Alguien está protegiéndola. Me incliné sobre el escritorio, sintiendo la rabia subir por mi pecho. Dime que puedes rastrear esa cuenta. Miguel tecleó algo en su ordenador y, después de unos segundos, frunció el ceño. Está registrada en Suiza. Una cuenta privada. Solté una maldición en voz baja. Eso significa que tiene contactos más grandes de lo que pensábamos. Miguel asintió. No solo eso. También significa que no está huyendo sola. Nos miramos en silencio. Si Lorena tenía a alguien poderoso detrás, mi venganza no iba a ser tan sencilla. Justo en ese momento, mi móvil vibró de nuevo. Esta vez, era un mensaje. Deja de buscar. No sabes en lo que te estás metiendo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miguel se asomó a la pantalla. Sea quien sea, está cerca. Respiré hondo y borré el mensaje. Entonces es hora de averiguar quién es. Me levanté, lista para la próxima jugada. Si pensaban que podían asustarme, estaban muy equivocados. La sensación de ser observada me acompañó todo el camino de regreso a mi hotel. No era paranoia. Alguien estaba vigilándome, esperando que cometiera un error. Pero si creían que me escondería, estaban muy equivocados. Miguel y yo habíamos descubierto algo crucial. Lorena no estaba huyendo sola. Alguien la protegía. Alguien con recursos suficientes para ocultarla y manejar transferencias en bancos suizos. Esa noche, en la habitación de mi hotel, me senté frente al portátil y comencé a investigar. No podía quedarme de brazos cruzados. Si Lorena estaba huyendo, tenía que haber alguna conexión con su pasado, y sabía exactamente por dónde empezar. Al día siguiente, me encontré con Miguel en su oficina. Tengo un nombre, le dije, deslizando el portátil hacia él. Miguel entrecerró los ojos mientras leía la información en la pantalla.
¿Pedro Vázquez? ¿Quién es? Me crucé de brazos. Un viejo amigo de Lorena. Según los registros, fue su socio en varias empresas fraudulentas hace años. Y ahora resulta que tiene inversiones en Suiza. Miguel asintió lentamente. Eso explicaría por qué Lorena aún tiene dinero. Alguien está moviendo los hilos por ella. Respiré hondo. Tenemos que encontrarlo. Miguel tecleó algo en su ordenador. Déjame hacer algunas llamadas. Conozco a alguien que puede ayudarnos a rastrear a este tipo. Mientras él hablaba por teléfono, me quedé mirando la pantalla. Pedro Vázquez, un hombre que se movía en las sombras, lejos del radar de la policía. Si le estaba ayudando a Lorena, era porque ella tenía algo que él necesitaba, y yo tenía que descubrir qué era. Esa noche, regresé al hotel con una extraña sensación en el pecho. Algo no encajaba. Caminé por el pasillo en silencio, con los sentidos alerta. Cuando llegué a la puerta de mi habitación, me detuve en seco. Estaba entreabierta. Mi corazón latió con fuerza. No entré de inmediato. En lugar de eso, saqué el móvil y marqué el número de Miguel. ¿Dónde estás?, preguntó él al contestar. Alguien entró en mi habitación. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. No entres. Voy para allá. Pero ya era tarde. Pero... un sonido en el interior me hizo reaccionar. Empujé la puerta con cuidado y di un paso adentro. El cuarto estaba desordenado. Alguien había estado buscando algo. Me acerqué lentamente a la cama. Justo entonces, vi la nota. Un papel arrugado, escrito con tinta roja. Aléjate antes de que sea demasiado tarde. Mis manos se cerraron en puños. Querían asustarme, querían hacerme retroceder. Pero lo único que lograron fue que mi determinación se hiciera aún más fuerte. Miré a mi alrededor una última vez antes de salir de la habitación. Era hora de llevar este juego al siguiente nivel. El mensaje escrito en tinta roja aún ardía en mi mente. Aléjate antes de que sea demasiado tarde. Si realmente querían que me alejara, deberían haberme matado, porque ahora no tenía ninguna intención de detenerme. Miguel llegó al hotel pocos minutos después. Entró en mi habitación con el ceño fruncido, examinando el desastre que habían dejado. ¿Falta algo?, preguntó. Negué con la cabeza. No lo creo. Buscaban algo, pero no lo encontraron. Miguel miró la nota sobre la cama. Esto no es una advertencia, Valeria. Es una amenaza. Crucé los brazos, apoyándome contra la pared. Lo sé, pero no me iré. Miguel suspiró, pasando una mano por su cabello. Estás pisando los talones de alguien con mucho poder. Pedro Vázquez no es cualquier estafador. Es un hombre con conexiones, con dinero. Me incliné hacia él. Entonces hay que cortarle las alas. Miguel me sostuvo la mirada por unos segundos antes de asentir. Tengo un contacto que podría ayudarnos a encontrarlo. Un periodista que ha estado investigando su red de corrupción. ¿Puedes organizar un encuentro? Ya está hecho, respondió, sacando su móvil. Nos verá mañana por la tarde. Sentí una chispa de satisfacción en el pecho. Perfecto. Al día siguiente, nos reunimos con el periodista en una cafetería discreta del centro de Sevilla. Un hombre delgado, con gafas y un aire de desconfianza. Se llamaba Álvaro Ortega. Nos sentamos en una mesa en la parte trasera del local. Álvaro no perdió tiempo. Si han venido a hablar de Pedro Vázquez, significa que están en problemas. Miguel cruzó los brazos. ¿Qué sabes sobre él? Álvaro exhaló un suspiro. Mucho. Y nada bueno. Este hombre ha estado en negocios sucios desde hace años, pero siempre ha sabido cómo cubrirse. Tiene conexiones en la policía, en los bancos, en el gobierno, pero últimamente está actuando de manera extraña. ¿Extraña cómo?, pregunté. Álvaro se inclinó sobre la mesa. Ha estado liquidando cuentas, vendiendo propiedades, como si estuviera preparándose para desaparecer. Mi corazón se aceleró. ¿Crees que está huyendo? Álvaro asintió. Algo lo asusta, y si lo asusta, significa que tiene un punto débil. Intercambié una mirada con Miguel. Ese punto débil se llama Lorena. Álvaro frunció el ceño. Si Lorena está con él, significa que todavía hay algo grande en juego. Algo que no hemos descubierto. Respiré hondo. Entonces tenemos que encontrarla antes de que desaparezcan para siempre. Álvaro miró a ambos lados antes de sacar su móvil y mostrarme una foto. Esta fue tomada hace 2 días en una urbanización privada a las afueras de Madrid. Miré la imagen con el corazón latiéndome en la garganta. Era Lorena, vestida con ropa cara, con gafas oscuras y caminando al lado de un hombre robusto. Pedro Vázquez. Miguel miró la foto. ¿Sabes la dirección exacta? Álvaro asintió. Tengo contactos que pueden conseguirla, pero tenéis que darme tiempo. Apreté los dientes. No tenemos tiempo. Si esperan demasiado, desaparecerán. Álvaro suspiró. Haré lo que pueda, pero tengan cuidado. Pedro Vázquez no es un hombre al que le guste perder. Nos levantamos de la mesa y salimos de la cafetería. El sol de Sevilla golpeaba fuerte,
pero el frío en mi pecho no desapareció. Miré a Miguel. Si Lorena está con Pedro, significa que todavía tiene una carta bajo la manga. Miguel asintió. Y tenemos que quitársela antes de que la use. Justo cuando íbamos a subir al coche, mi móvil sonó otra vez. Número desconocido. Lo contesté con el ceño fruncido. ¿Quién es? El sonido de una respiración pesada me puso en alerta. Y entonces, una voz familiar habló al otro lado. Valeria, no tienes idea de lo que acabas de hacer. Era Lorena, y por primera vez, su voz sonaba aterrorizada. El sonido de la respiración entrecortada de Lorena me puso en alerta. ¿Lorena? Pregunté con frialdad. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Tienes que detenerte, susurró ella. Su voz no era arrogante ni desafiante esta vez. Sonaba asustada. Me apoyé contra el coche, cruzando un brazo sobre mi pecho mientras sostenía el móvil con la otra mano. ¿Detenerme? No sabía que eras tan graciosa. No entiendes lo que está en juego. Ilumíname entonces, dije con burla. Porque lo único que veo es a una ladrona y a un estafador intentando escapar con dinero que no les pertenece. Lorena soltó un suspiro tembloroso. Pedro no es solo un estafador. Es un asesino, Valeria. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Esperas que te crea? No me importa si me crees o no. Pero si sigues metiéndote en esto, él te encontrará. Y no tendrás la oportunidad de escapar. La furia me quemó el pecho. Si Pedro Vázquez es tan peligroso, ¿por qué te metiste con él? Silencio. Porque pensé que podía controlarlo. Solté una carcajada amarga. Pues parece que subestimaste a tu socio. Valeria, escúchame. Su tono se volvió más desesperado. Pedro mató a personas que intentaron traicionarlo. Si descubre que estuviste investigándolo, no se detendrá hasta encontrarte. Apreté los dientes. Entonces tendré que encontrarlo antes. No. Lorena casi gritó. No te acerques a él. No tienes idea de lo que puede hacer. Me quedé en silencio por unos segundos. Dime dónde estás. Lorena jadeó. No puedo. Si quieres mi ayuda, dímelo ahora mismo. Ella vaciló. Madrid. Estoy en Madrid. Pero Valeria... Colgué antes de que pudiera decir más. Miguel me miraba con el ceño fruncido. ¿Qué dijo? Está en Madrid. Y está aterrorizada. Miguel cruzó los brazos. Si Lorena tiene miedo de Pedro, significa que él ya no la necesita. Lo que significa que pronto se deshará de ella. Mi corazón latía con fuerza. Tenemos que llegar antes. ¿Y qué harás cuando la encuentres? Le sostuve la mirada. Usarla. Miguel asintió lentamente. Entonces vámonos. Subimos al coche y arrancamos en dirección a Madrid. Sabía que me estaba metiendo en un terreno peligroso, pero era demasiado tarde para retroceder. Horas más tarde, llegamos a Madrid. Miguel usó sus contactos para rastrear la dirección más reciente de Lorena. Nos llevó a un edificio de apartamentos en las afueras de la ciudad. Un lugar barato, sucio. Lorena había caído muy bajo. Subimos por las escaleras oxidadas hasta el tercer piso. Me detuve frente a la puerta 3B y toqué 3 veces. Silencio. Toqué de nuevo. Lorena, abre la puerta. Ordené. Nada. Miguel se inclinó hacia la cerradura. Puedo forzarla. Asentí. Con un movimiento ágil. Sacó una pequeña herramienta y manipuló la cerradura. En menos de un minuto, la puerta se abrió. El departamento estaba en penumbras. El aire olía a humedad y cigarro rancio. Di un paso adentro con cautela. ¿Lorena? Ninguna respuesta. Nos adentramos lentamente en el departamento. Todo estaba revuelto, como si alguien hubiera salido a toda prisa. Y entonces la vi. Una sombra en el suelo. Me congelé. Miguel encendió la linterna de su móvil y la luz iluminó un cuerpo tirado en el suelo, con una mancha oscura extendiéndose bajo él. Mi respiración se detuvo. Mierda, susurró Miguel. Lorena estaba muerta. Me acerqué lentamente, con el corazón martillándome en el pecho. Tenía la garganta cortada. Miguel maldijo por lo bajo. Pedro se adelantó. Tragué saliva con dificultad. Lorena sabía demasiado, y Pedro Vázquez acababa de silenciarla. Pero lo que me aterrorizó no fue su cadáver. Fue el mensaje escrito en la pared, con su sangre. Valeria, tú eres la siguiente. El aire en la habitación se volvió más pesado. La sangre de Lorena seguía fresca. El olor metálico impregnando cada rincón del apartamento. Mis ojos estaban fijos en la pared, en aquellas palabras escritas con su sangre. Valeria, tú eres la siguiente. Miguel maldijo en voz baja, y se pasó una mano por el cabello. Pero yo no podía moverme. Mi cuerpo estaba congelado. Pedro Vázquez sabía que iba tras él. Tenemos que irnos, susurró Miguel, cerrando la puerta detrás de nosotros. No discutí. Sabía que quedarnos era un riesgo. Salimos del apartamento y bajamos las escaleras rápidamente. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar lo que acababa de ver. Lorena estaba muerta, y aunque debería sentir satisfacción,
Lo único que sentía era una extraña inquietud. Pedro la había matado sin dudar, y ahora venía por mí. Esto no cambia nada, dije finalmente, mirando a Miguel mientras caminábamos hacia el coche. Él se detuvo y me miró con incredulidad. ¿De qué demonios estás hablando? Acaban de asesinar a Lorena, y eso significa que Pedro está cada vez más desesperado. Si ya está matando a sus propios aliados, es porque siente que su mundo se está desmoronando. Miguel suspiró y abrió la puerta del coche. ¿Y qué sugieres? Me senté en el asiento del copiloto y cerré la puerta con calma. Lo casamos antes de que él me case a mí. Miguel me miró fijamente por unos segundos. Esto ya no es una simple venganza, Valeria. Ahora estamos en territorio peligroso. Siempre lo estuvimos, murmuré sacando mi móvil. Solo que ahora la diferencia es que yo no pienso perder. Miguel arrancó el coche y nos alejamos del edificio. Pero en cuanto doblamos la esquina, vi algo que me hizo contener la respiración. Un coche negro, estacionado al otro lado de la calle, con las luces apagadas. Mi instinto gritó que nos estaban observando. Miguel, dije en voz baja. Lo vi, respondió sin apartar la vista del camino. Mi corazón martillaba en mi pecho. Pedro ya nos tenía en la mira. Pasamos la noche en un hotel discreto, lejos del centro de Madrid. No podía permitirme volver a Sevilla todavía. Me senté en la cama con mi portátil abierto, revisando los documentos que habíamos recopilado sobre Pedro Vázquez. Había algo que me molestaba. Si tenía tanto poder, ¿por qué estaba huyendo? Miguel, dije sin apartar la vista de la pantalla. Necesito saber qué está buscando Pedro. Él, que estaba sentado en una silla con una copa de whisky en la mano, levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Giré la pantalla de mi portátil para que pudiera ver. Antes de que Lorena muriera, mencionó que Pedro estaba actuando extraño, que se estaba deshaciendo de propiedades, de cuentas bancarias. Miguel frunció el ceño. Sí, como si estuviera preparando su escape. Exacto. Pero la pregunta es, ¿escapar de qué? Se hizo un silencio en la habitación. Pedro no era un hombre que se escondiera fácilmente, pero algo lo estaba obligando a moverse rápido. Tengo que averiguar qué es lo que teme, murmuré. Miguel bebió un sorbo de whisky y dejó el vaso sobre la mesa. ¿Y cómo piensas hacerlo? Voy a ponerme en contacto con alguien que lo odia tanto como yo. Miguel me miró con cautela. ¿Quién? Sonreí levemente y marqué un número en mi móvil. Después de 3 tonos, una voz familiar respondió al otro lado. ¿Hola? Hola, Adriana. Necesito que me digas todo lo que sabes sobre Pedro Vázquez. Se hizo un silencio, y entonces ella comenzó a hablar. El silencio al otro lado de la línea se prolongó por varios segundos. ¿Valeria? Adriana sonaba agotada, como si no hubiera dormido en días. Sí, soy yo, y necesito respuestas. Ella soltó una risa amarga. Después de todo lo que te hice, ¿por qué crees que te ayudaría? Sonreí levemente. Porque tú también lo odias. Adriana no respondió de inmediato. Sabía que tenía razón. Pedro había matado a su madre, la había dejado sin nada, y ahora se deshacía de todo lo que no le servía. Adriana era prescindible para él. Finalmente, suspiró. Está bien, pero si te ayudo, quiero protección. Hecho. Pedro no solo es un estafador, es un traficante de información. Me enderecé en la cama. ¿De qué tipo? Adriana respiró hondo. Tiene pruebas de corrupción. Gente en el gobierno, empresarios, jueces, personas que pagarían lo que fuera para que esos documentos desaparecieran. Cerré los ojos por un momento, procesando la información. Eso lo explicaba todo. Pedro no estaba huyendo porque lo perseguía la policía. Estaba huyendo porque sabía demasiado. ¿Dónde guarda esos documentos? Pregunté. Adriana dudó. En una caja fuerte. Pero no está en España. ¿Dónde? Hubo un breve silencio antes de que finalmente respondiera. Lisboa. Abrí los ojos de golpe. ¿Portugal? Sí. Tiene una casa allí. Me lo contó una vez, cuando pensaba que yo y mi madre éramos aliadas leales. Me pasé una mano por el cabello. Todo tenía sentido. Pedro estaba huyendo hacia Portugal porque sabía que en España estaba rodeado. Me levanté de la cama con rapidez. Adriana, escucha bien. Voy a atraparlo. Pero necesito que me ayudes a encontrarlo. Ella rió sin humor. ¿Quieres usarme como carnada? Él cree que no tienes a dónde ir, que estás sola. Si apareces en Lisboa, pensará que sigues de su lado. Adriana exhaló pesadamente. Dime la verdad, Valeria. ¿Qué vas a hacer con él cuando lo encuentres? Sonreí levemente. Voy a asegurarme de que nunca vuelva a ver la luz del día. Silencio. Y luego, Adriana aceptó. 2 días después, en Lisboa. La casa de Pedro Vázquez estaba situada en un barrio exclusivo, rodeada de muros altos y cámaras de seguridad. Desde un coche estacionado a 2 calles de distancia, observé a Adriana caminar hacia la entrada. ¿Crees que caerá en la trampa?, preguntó Miguel a mi lado.
Es un hombre paranoico, pero también es arrogante, y los hombres arrogantes siempre cometen errores. Apreté el puño cuando vi la puerta abrirse y a Pedro aparecer. Era más alto de lo que recordaba, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y una cicatriz en la mandíbula. Vi su expresión endurecerse cuando reconoció a Adriana, pero la dejó entrar. Calló, murmuró Miguel. Saqué mi móvil y envié un mensaje. 5 minutos. Dentro de la casa, Adriana revisaría la ubicación de la caja fuerte y desactivaría las alarmas. 5 minutos después, me acerqué a la puerta trasera con Miguel. Con una ganzúa, forzó la cerradura en menos de 1 minuto. Entramos en silencio. Mi corazón latía con fuerza. Desde el pasillo, escuché la voz de Pedro. ¿Por qué viniste hasta aquí, Adriana? Porque me dejaste sola, respondió ella con un tono perfecto de amargura. ¿Esperabas que me quedara en España para que me mataran? Pedro rió con desprecio. Siempre fuiste un estorbo, igual que tu madre. Mi sangre hirvió. Este cabrón no tenía ni una pizca de remordimiento. Me moví sigilosamente hasta llegar a la oficina. Allí estaba la caja fuerte. Miguel sacó un dispositivo electrónico y comenzó a manipular la combinación. Segundos después, la puerta de la caja fuerte se abrió con un clic, y allí estaban los documentos. Miles de papeles, discos duros, contratos falsificados, transferencias bancarias ilícitas. Saqué mi móvil y tomé fotos de todo. Justo en ese momento, Pedro se puso de pie bruscamente. ¿Qué has hecho? Adriana vaciló. ¿Qué? Pedro la agarró del brazo con fuerza. Tu cara. Pareces demasiado tranquila. ¿Quién más está aquí? Antes de que ella pudiera responder, me acerqué por detrás y le golpeé la cabeza con la culata de una pistola. Pedro cayó al suelo, aturdido. Sorpresa, hijo de puta, susurré. Adriana se apartó de él de inmediato, temblando. Pedro intentó levantarse, pero Miguel lo redujo de un golpe en la mandíbula. Me agaché a su lado y le sostuve la cara con fuerza. Se acabó. Pedro escupió sangre y me miró con odio. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Sonreí con frialdad. Yo creo que sí. Saqué mi móvil y marqué un número. Aquí Valeria Álvarez. Estoy en la casa de Pedro Vázquez en Lisboa. Tengo pruebas de corrupción y lavado de dinero. Pedro palideció. Sabía lo que venía. Minutos después, se escucharon sirenas en la distancia. Adriana se dejó caer en el sofá, con el rostro pálido. ¿Y ahora qué? Miré a Pedro una última vez. Ahora él paga por todo.